¿Aló, Felipe? Vamos a buscar a Felipe, que parece que se nos cortó. Ya, vamos a hablar con Felipe Arbó de, como les decía, la encuesta. Esta encuesta de Paz Ciudadana fue realizada a más de 1.800 personas a nivel nacional. ¿Aló? Y fue entre el 15 de agosto y el 12 de septiembre, o sea, recién. Felipe, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Oye, Felipe, a ver, vamos a conversar de la encuesta Paz Ciudadana, pero quería que nos explicaras bien, como experto, están los hechos reales, está la estadística, pero está el temor, la percepción, y todos hablan de las tres cosas. ¿Cómo ponderar las tres cosas? ¿Cuán importantes son estos tres datos para ordenarnos y partir la conversación con contexto? A ver, lo primero yo diría es que Chile, desde hace al menos 10 años, tiene un desacople entre el nivel de percepción de inseguridad o temor, miedo para decirlo en fácil, y el delito objetivo. Es decir, Chile, cuando ha tenido incluso tasas bajas de delitos comparables, tiene altos niveles de temor, ¿ya? Y esto uno puede buscar las razones en diferentes circunstancias, pero en particular en el último tiempo probablemente el temor se ha ido disparando en función del aumento de los niveles de violencia asociada a los delitos. Es decir, si bien la encuesta de victimización en general muestra una estabilidad en los delitos que ocurren, estabilidad en la línea alta de la tabla, para decirlo fácil, el problema que se produce y por lo que se dispara el miedo, el temor, es porque ya no hay una proporción entre el bien obtenido y el daño causado. Para decirlo de otra forma, perfectamente por 5.000 pesos pueden disparar, claro, ¿no? O ya esa recomendación que uno siempre le hace a los hijos o a los conocidos, que le dice, mira, si algo llega a ocurrir, no te resistas, entrega todo, da lo mismo, todo, y no te va a pasar nada. Bueno, eso ya no está garantizado, porque tenemos un cambio en la morfología criminal. El delincuente actual es un delincuente más violento, sea por efecto imitación de lo que es el delito centroamericano, o bien por el efecto migratorio que ha ido contagiando también al delincuente nacional. Y eso es un problema que muchas veces explica, en parte, los niveles de temor o miedo o percepción de inseguridad. Claro, porque... Y además... Sí, dime, sí. Perdón, y además como contrapartida, la respuesta del Estado no existe. Porque en Chile hay una estrategia que uno podrá valorarla positiva o negativamente para combatir el delito, pero no hay ninguna política pública para combatir el temor, la percepción de inseguridad. Y son políticas completamente distintas. En la estrategia del delito, tú requieres expertos que focalicen con estadística, etcétera. En las estrategias de percepción, tú requieres no solo expertos intelectuales, sino también expertos en comunicación, en psicología, en sociología, que ayuden a transmitir a la ciudadanía que a pesar de que existan cierto tipo de delitos, el sistema está respondiendo adecuadamente y por tanto puede confiar en el sistema. Ya, o sea, dicho esto, el nivel de delincuencia que hay en Chile, como me dices tú para ordenarnos, es que hay una delincuencia muy, pero muy violenta, pero no es que haya aumentado exponencialmente los índices, porque siempre se habla de los homicidios que han aumentado mucho. ¿Eso es cierto o no? Sí, efectivamente. Mira, entre el 2015 y el 2025 uno observa, por ejemplo, que la tasa de homicidios pasó de 4,2 homicidios cada 100.000 habitantes a 6 homicidios cada 100.000 habitantes, teniendo un pic de 6,7 el año 2023. O sea, eso es mucho para Chile. Chile no está acostumbrado a esas tasas. Para darte un orden de magnitud, Latinoamérica, Latino y Centroamérica concentra el 8% de la población mundial, pero el 19,6% de los homicidios del mundo, ¿ya? O sea, estamos en una región muy violenta y comparados así, Chile tiene una tasa baja. Pero claro, por lo menos en la época que estábamos nosotros, la comparación nuestra en esta materia era más bien con Europa que con Latinoamérica. Hoy día muchas veces uno escucha a ciertas autoridades congraciarse de que estamos mejor que, no sé, Venezuela, Colombia, Ecuador. Eso no era nuestro referente y no debieran serlo tampoco. Estamos conversando con Felipe Arbó, experto en crimen organizado, ex subsecretario del Interior. Felipe, me quedo dando vuelta esto de la percepción y el temor porque
Yo he escuchado en el reporteo que Republicanos tiene una estrategia para atacar inmediatamente el tema de la percepción y el temor, más que los homicidios, porque eso es más de larga data. Entonces, ¿no se puede producir ahí un efecto comunicacional que, no sé, te lo pregunto, no es un juicio de valor, que es positivo o negativo, o sea, si con cierta parafernalia comunicacional, y no estoy diciendo en términos peyorativos, se aplaque el temor, porque además vivir en una sociedad con temor es un desastre. Bueno, efectivamente es un riesgo, ¿ya? O sea, el riesgo de que ya lo hemos tenido, digamos, ¿eh? El riesgo de que la política busque medidas efectistas y no efectivas es evidente, y eso ha ocurrido en muchos países, no solo latinoamericanos, también europeos. Solo basta recordar dos presidentes, un latinoamericano, Uribe y Sarkozy, que hicieron sus campañas en base, digamos, a el temor y cómo iban a revertir la situación, y luego, una vez que estaban en el gobierno, junto con estrategias para combatir el crimen, implementaron medidas o políticas de disminución de la percepción de inseguridad. El caso francés es interesante porque se aplicaron medidas de fondo. Ahora, claro, siempre está el riesgo de que alguien diga, mire, ¿sabe qué? Lo que voy a hacer es que voy a difundir medidas como que estuviéramos estupendo cuando no lo estamos. Eso también tiene corta duración, porque al final del día, parte de la percepción del temor, del miedo, tiene que ver también con experiencias directas o indirectas. Claro. ¿Explica? Pero son experiencias. Entonces, al final eso no es posible combatirlo solo con medidas comunicacionales. Ahora, ciertamente ayudan, ¿eh? Claro, sí, no, pues yo te digo, porque ciertas medidas comunicacionales, a ver, está la medida y está la comunicación de la medida. Si es solo comunicación, claro, es el problema. Si está la medida y se comunica bien, creo que puede ser virtuoso para que la gente diga, bueno, aquí hay resguardo, hay disuasión, hay prevención. El tema de las ventanas rotas de Estados Unidos. Pues si ponemos luz en todas partes, puede ser una gran medida, bien comunicada, y la gente dice, ya, esto está más tranquilo, ¿no? Claro, fíjate que el otro día yo vi una noticia donde el alcalde de Ñuñoa anunciaba o estaba mostrando un programa de iluminación completo de todo el barrio Italia, que se ilumina toda la calle completa y que hay así como de día, ¿no? Bueno, esa es una medida que genera un impacto. La gente dice, bueno, ahora hay más luz, claro, etcétera, supuestamente hay más seguridad. ¿Te fijas? Y por otro lado, veía también un esfuerzo en el último tiempo del Ministerio Público por comunicar las condenas. Y eso también es bueno porque genera un efecto disuasivo en los delincuentes, que dicen, oye, esto no es gratis. O sea, yo voy a hacer una infidencia, pero a mí me llega todos los meses el reporte de la Fiscalía de la región del Maule, por ejemplo. El fiscal regional manda un informe. Oye, y en ese informe dice, mire, violador condenado a 20 años, después de, dice, no sé, banda que robaba no sé qué. Bueno, eso, cuando la gente empieza a mirar y dice, mira, lo están condenando, dice, bueno, también el sistema funciona. Entonces, creo que son medidas complementarias a la adopción de medidas de fondo, que son las de control del delito y del crimen organizado. Ahora, es importante lo que mencionas tú, porque la encuesta pregunta si a uno le ha pasado o a alguien cercano le ha pasado, ¿no? Claro, efectivamente. Y fíjate que sigue siendo alto, sigue siendo alto el porcentaje, porque estamos hablando de un porcentaje donde la gente dice que ha sido víctima o que conoce en el entorno directo una víctima. Claro, ahora, claro, 35% eso. Que es alto. Sigue siendo alto. Estuvo en septiembre y de hecho sube. En 2019, en septiembre del 2019, estuvo en 40.6, que es lo más alto que ha estado en el último tiempo. Sí. Sube de 32.8 del año pasado a 35. O sea, más de un tercio de los chilenos fueron víctimas o conocen a alguien que fue víctima. Claro, eso es mucho, sigue siendo mucho. Entonces, al final, lo que se produce es que, lo que hablábamos, ¿no? La victimización por vía de experiencia, ¿no? O sea, a lo mejor yo no fui víctima, pero conozco a alguien que sí lo fue, y eso me genera temor, ¿te fijas? Eso me genera temor, me da miedo, y si además sé, a ciencia cierta, de que a esa persona que le ocurrió el delito, el sistema no lo acompañó, es decir, no hubo protección, o nunca le llegó la carta al fiscal, o nunca lo citaron, ¿te fijas? Bueno, es aún peor, porque ahí hay una especie como de desesperanza, ¿no? ¿Qué es lo que explica
cuando tú miras después la encuesta y empiezas a bajar en las notas que le ponen al sistema, es bien preocupante, porque las notas del sistema judicial son bastante bajas. En la última parte de la tabla, bueno, siempre está el Congreso, obviamente, pero después está el Ministerio Público, el Poder Judicial. Entonces la gente no está confiando en el sistema, porque probablemente la respuesta no es la que esperaba, comillas, la víctima, ¿no? Claro, porque además la pregunta es robo, intento robo, y después veo personas que creen que es muy probable que los próximos 12 meses sea víctima de... Y fíjate que en primer lugar están las estafas online. El 62% de las personas cree que va a ser víctima de una estafa online. Y eso también entra del ítem, para la gente, digo, de robo. Bueno, es que yo creo que está bien desbordado el crimen, el cibercrimen, digamos. Está bien desbordado. Y eso es un tremendo problema, porque hay mucha gente que no percibe que eso fuera, comillas, un delito, ¿no? Dice, oye, me trataron de engañar. No, eso es un delito, ¿no? El robo de información, el robo de claves, el hecho de que a uno lo llame y le diga, mira, oiga, ¿sabe qué? Le hackearon su cuenta, así que pongan los 4 dígitos y la gente pone el 4 dígitos y listo, le robaron las claves y le accedieron a la cuenta. Claro. Creo que ahí hay un problema, ahí tenemos un problema, porque creo que más allá de los esfuerzos de inversión en ciberseguridad de algunas industrias, sigue siendo todavía insuficiente. Sí, a mí me han tratado de hacer la gracia, ya llevo yo creo en los últimos 3 meses, 6 veces. Me han llamado con el sistema que hacen un cruce entre el carnet de identidad, lo ponen averiguan qué banco uno está, ponen el carnet de identidad, que lo tienen con mi nombre, porque eso averigüé en el banco, y ponen 3 claves cualquiera y te bloquean y se desactiva la cuenta, y de ahí te llaman haciéndose pasar por ejecutivo del banco y te dicen, oiga, métase a su página porque hubo un problema con la contraseña. Uno entra, de hecho está bloqueada la contraseña, y ahí te van tratando de guiar para reponer la contraseña y te quedan con la contraseña. A mí no me pasó porque, claro, los detecté. Porque pedí hablar para que se hagan una idea de cómo son de sofisticados, pedí hablar con mi ejecutivo de cuenta, la persona que me llamó. El tipo me dice, ok, le paso a su ejecutivo de cuenta. Suena el teléfono como si estuviera llamando a alguien. Y el problema es que el tipo que se hizo pasar por ejecutivo de cuenta era el mismo que el otro. Entonces ahí descubrí que era mentira. Pero en el día me llamaron 3 veces para hacérmela. 3 veces. Claro. Mira, a mí me pasó lo mismo, con la diferencia de que el sujeto cometió un error. Que de repente yo le digo, mira, bueno, y cuénteme una cosa, ¿y cómo vamos a proceder? Mira, te voy a ayudarte, me dijo. Y ahí dije yo... Ya, sí, el mío tenía mejor léxico. Sí. Ahora te comento otra cosa. Mira, el problema que estamos teniendo también es que en Chile, y aquí voy a ligar 2 temas a los cuales yo estoy bien dedicado, es que en Chile no hay valoración de la privacidad de la información. Y es ya cada día más común que cuando tú entras a un edificio, a un condominio, a un servicio público, te pidan materialmente tu carnet de identidad. Y ese carnet de identidad, esa foto, queda almacenada, nadie sabe dónde, nadie sabe para qué y nadie sabe quién accede a ella. Y probablemente de ahí sacaron tu carnet para hacer, evidentemente, el cruce, digamos, con la cuenta. ¿Te fijas? Entonces, también hay un tema de datos personales que es extremadamente importante. Hay una nueva ley que parte el próximo año, en diciembre del próximo año, pero donde también tenemos que tener cuidado con la información que entregamos, porque esa información es utilizada. O sea, ¿viste el caso del señor de Zapallar, que le vendieron la casa? No, increíble. ¿Y se la vendieron cómo? Claro. Se la vendieron junto con el validador, con el código de serie, el número de serie del carnet de identidad. Entonces, hay que tener cuidado, y yo creo que es muy importante tomar medidas preventivas, porque, tal como dicen los resultados de la encuesta, el cibercrimen es probablemente hoy día el delito más rentable, porque se hace desde lejos, se hace de manera remota, hay riesgo acotado, porque es muy difícil pillarlo, y dada la ignorancia digital de nuestra población, es cada día más frecuente, más exitoso para los delincuentes. Oye, hay una pregunta, cantidad de personas que quedaron satisfechas o muy satisfechas con la actuación de Carabineros tras una denuncia. El índice marca 38.2, o sea, el resto no quedó satisfecho. Esa es una cifra baja en términos de la efectividad de la policía. Y no digo, y eso te lo pregunto, quizás no sea
solamente porque no hicieron bien la pega, sino que porque no llegaron. Bueno, ahí hay un problema muy delicado. Fíjate que en Chile, cuando uno hace doble clic respecto del sistema procesal penal, uno de los problemas que tenemos es que en los delitos contra la propiedad, la cantidad de archivos, es decir, de causas que no llegan a término judicial sancionatorio, es sobre el 90%. O sea, 9 de cada 10 causas no termina con ningún tipo de sanción. Y eso se debe principalmente a que hay un aumento de los imputados desconocidos. ¿Qué significa esto? Que cuando ocurre un delito, la policía llega cuando ya se fueron y llega a tomar la denuncia. Claro. Y no sabe quién fue. Es cuando hay un delito contra la propiedad con imputado desconocido, yo he puesto día 1 que no se va a llegar a un resultado. Y eso genera frustración y rabia, porque claro, una persona que tiene recursos y le roba el computador o el teléfono, va y se compra otro. Pero alguien que está pagando el computador en cuota, en 24 cuotas, y tiene que seguir pagando el algo que le robaron, pucha que duele. Entonces, y que además de eso, nunca llegue, nunca lo citen a declarar, nunca haya una investigación y nadie le respondió, bueno, claro, la gente dice, pucha, yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces, por eso que es clave mejorar el sistema de respuesta de carabineros. En Chile necesitamos un sistema que permita distribuir la flota de manera mucho más eficiente. 1, saber dónde están los vehículos. 2, distribuir los vehículos según los hotspots, es decir, según la experiencia delictual. Y 3, que el sistema de despacho permita tener en línea cuál es la unidad más cercana para que la respuesta sea mucho más rápida. Y ahí es donde yo digo que hay que coordinarse con la seguridad privada. Porque que llegue primero Carabineros, o que llegue primero el de la municipalidad, o que llegue primero el guardia privado, da lo mismo. Lo importante es que se detenga el delincuente para que no sea imputado desconocido y no tenga esta alta cifra de impunidad. ¿Qué te parece la idea del presidente Boric de, por decreto, poder convocar a las Fuerzas Armadas para que resguarden la frontera? ¿Te parece buena o mala idea? Mira, a ver, en una frase me parece buena, pero luego, doble clic, primero, Chile necesita repensar cuál va a ser el objetivo, la misión de las Fuerzas Armadas en un escenario donde las guerras, principalmente los conflictos, se desarrollan de manera virtual, informática. Si nuestras Fuerzas Armadas van a tener como objetivo proteger nuestra soberanía nacional de eventuales amenazas externas, bueno, entonces probablemente no se requeriría una reforma constitucional como esa, sino una reforma que simplemente diga que el resguardo de fronteras está en manos de las Fuerzas Armadas, con todas sus letras, y sacar a los más de 1.200 carabineros que cuidan los pasos fronterizos, y están los retenes fronterizos, sacarlos de esa función y llevarlos a las ciudades para prevención policial y reemplazarlos por Fuerzas Armadas, ¿te fijas? Y ya, no que sea que va a ayudar con, no, hágase cargo. Y por tanto se aplica tecnología, proceso, logística, ¿te fijas? Todo, recursos humanos, todo se hace cargo. Pero eso pasa, creo yo, por sincerar cuál es el rol de nuestras Fuerzas Armadas y obviamente otorgarle los presupuestos, porque yo creo que lo que ha planteado el comandante y jefe del ejército de manera pública es extremadamente delicado. Es decir, mire, no tenemos recursos para llegar a fin de año. Eso me parece que es muy delicado. Y si a eso le están aumentando una función para la cual no estaba destinado el presupuesto, bueno, evidentemente es un problema. Entonces hay que repensar, porque nuestras Fuerzas Armadas son fundamentales para el país, sobre todo, y aquí voy a poner un paréntesis, cuando uno observa lo que está pasando en el barrio. Perú ha anunciado la adquisición de nueva tecnología aérea, al igual que Argentina. Entonces tenemos un tema que el barrio está armándose o está renovando su material y requiere que Chile también piense su defensa geopolítica de una manera un poquito más estratégica. Claro, porque esta idea peregrina que las guerras se acabaron es de una candidez absoluta. Nunca se sabe cuándo puede haber un conflicto, si hay un líder en uno de los países fronterizos nuestros que se prende y enciende reivindicaciones nacionalistas en Perú, en Bolivia. Claro, tenemos el problema ahí patente. Y la mantención sobre todo la mantención de la infraestructura militar es carísima.
Y mucha gente piensa, muchos políticos piensan que es inútil porque no hay guerra, entonces ¿para qué cuidamos los F-16? Es una locura eso. O sea, evidentemente, la virtud de un buen gobernante, de un estadista, es tener la capacidad de mirar el país a 20, 30 años y entender los procesos geopolíticos. Nuestro barrio es un barrio inestable, socialmente inestable, políticamente inestable, militarmente inestable. Y por tanto, más allá de que en los próximos 4 años no se pueda observar un escenario bélico, bueno, tenemos que estar preparados para enfrentar un eventual escenario donde, tal como tú dices, producto de situaciones de inestabilidad interna, se utiliza muchas veces el chauvinismo con el objetivo de hacer unidad interna, digamos, buscando un conflicto con otro país. Entonces, Chile tiene, y además tenemos, evidentemente, en el barrio, aspiraciones territoriales. Entonces, por eso que es muy importante que no hay que descuidar. Entonces, a la propuesta del presidente, si bien parece lógico que se reemplace Carabineros por las Fuerzas Armadas, es importante que se mire estratégicamente, geopolíticamente, cuál es el rol de las Fuerzas Armadas. Fíjate que España lo hizo hace algunas décadas y tomó una decisión política, y dijo, mire, las Fuerzas Armadas van a ser también contingentes para las materias de emergencia, y preparó a las Fuerzas Armadas en emergencia. Nuestras Fuerzas Armadas no están preparadas para emergencia. Las usamos, son súper eficientes porque son jerárquicos, son disciplinados, son ordenados, pero no son especialistas en emergencia. Bueno, a lo mejor Chile tiene que pensar en que las Fuerzas Armadas deberían ser los expertos en emergencia y por tanto en las mallas curriculares, te fijas todo, o en frontera, pero hay que pensarlo. Esto no son medidas que se tomen de un día para otro, porque yo creo que no es justo que las Fuerzas Armadas sean moneda de cambio de campañas electorales. Porque además una medida como esta es la primera medida de un gobierno y no la última. Esto es un gobierno que ya va de salida. Sí, porque han propuesto policía fronteriza. ¿Qué te parece esa idea? Perdóname, es gente que no entiende cómo funciona. Yo les digo a la gente que está en política, les digo, oye, vayan a la frontera, vean la labor de Carabineros, vean la precariedad que tienen, vean las complejidades operativas que hay. ¿Dónde vamos a sacar más contingente? O sea, ¿de dónde vamos a sacar más contingente? Aquí hay un problema, necesitamos más contingente policial. Y te voy a dar una primicia, que yo creo que no he visto que los comandos la estén mirando, pero el próximo año debiera haber menos carabineros en la calle. ¿Por? ¿Sabes por qué? Porque más allá de que se aumenten las dotaciones, se aumentaron también los años de formación, y por tanto, y los que estaban un año van a estar 2. Entonces, cuando uno dice, oye, policía fronteriza, no, cuidado, ¿de dónde los vas a sacar? ¿Los vas a sacar de Las Condes, los vas a sacar de Coihueco, los vas a sacar de Arauco, de Cerro Navia? ¿De dónde los vas a sacar? Porque entonces hay que mirar esto de manera completa, hay que mirar el bosque, no solo el árbol, no solo la medida en concreto, sino que el sistema en su conjunto. Te voy a dar otro dato. Ayer tuvimos un seminario muy interesante, estamos en un ciclo de conversatorio de la reforma procesal penal, cumple 25 años, en la Universidad de San Sebastián y el Centro de Estudio de Crimen Organizado. Y había 2 profesores, el profesor Duche, que participó en la génesis de la reforma, y el profesor Raúl Núñez, un eximio penalista. Se dio un debate de primer nivel, y en un momento un representante de la Defensoría nos dice, a ver, perdón, ¿saben qué? Ustedes están hablando que es fantástico que se haya creado la Fiscalía Supraterritorial. Ustedes se dan cuenta de lo que va a pasar. Van a haber más fiscales y por tanto van a haber más audiencias. Y si hay más audiencias, va a haber más atochamiento porque no hay más jueces. Y va a requerir más defensores y no tenemos un defensor más. Entonces lo que va a ocurrir es que cuando se toman medidas que no son sistémicas, generan impactos no deseados. Claro. ¿Te fijas? Claro. Es como cuando uno construye una carretera y saca mal una caletera y te queda la escoba. Claro, o sea, hay que mirarlo en su conjunto. En materia de crimen organizado, de seguridad, también. Una medida en un lado tiene impactos en el otro. Ya, yo pongo la ley Emilia, ya, ahora veamos. Yo echo de menos que el Congreso no tenga una oficina de evaluación, o sea, que no lo haga en la práctica. Por ejemplo, ya, evaluemos qué ha pasado con la ley Emilia. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Cuántas personas hoy día están en la cárcel que están por esa ley? Bueno, entonces uno mira el impacto. Mira, el impacto ha generado esto. ¿Es correcto? Sí. No es correcto. Si no es correcto, hagamos esta modificación. Eso con todas las leyes. Porque hoy día tenemos en Chile más de 100.000 personas
sometidas al régimen de gendarmería, 55.000 aproximadamente presos y el resto en medidas alternativas. Entonces, uno dice 55.000 presos para una capacidad de 40, ya tenemos 15.000 de déficit y seguimos aumentando las penas. Entonces, ojo, porque ya tenemos mucha prisión preventiva, ¿te fijas? Entonces, todo esto hay que mirarlo sistémicamente. Felipe Arboe, como siempre un gusto, que tenga un excelente fin de semana. Igualmente, que esté muy bien. Chao. Lo que hay que saber para enfrentar el día. Esto es Cuatro Cabezas, primera edición, en Radio 13C, con Quique Mujica.